Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola chicos, ahora sí, buenas noches a los que ingresaron hace poquito. Espero que estén súper, que hayan tenido un gran fin de semana, que hayan podido descansar y compartir en familia y huertearnos. Espero que vayan bien esos porotos. Eh, Vi unas germinaciones muy bonitas, por ahí unas rúculas. A ver si, déjenme si eran ustedes o eran las del otro grupo, porque ahí se me enreda un poco pero si son las nuestras, para compartirlas, sí, son de ustedes. Ya, voy a compartir ahí la pantalla de lo que ha ido llegando para que podamos retroalimentarnos. Si hay alguno que no le esté resultando para ver en qué está, qué podemos mejorar. ¿Tiene alguien llegando ahí? Espérenme. Bueno, estas fueron del jueves, po, de la semana pasada. Nosotros no nos vimos el miércoles. Entonces, eso es lo que ha ido acá. Entonces, por ahí hay unos rabanitos. Los rabanitos son bastante rápidos. Em, Anda bien la germinación del rábano y es una planta rápida, 20 en 30 días deberíamos tener ya esta raíz modificada lista para poder consumir. Así que bien ahí, bien por esos rabanitos. Supongo que ya en estos días crecieron un poco más. Esos porotitos, alguien que puso porotitos tristes, esos porotitos van súper, la Angie dice ahí, van súper bien esos porotitos porque es un tallo firme, se ve que no está etiolado, largo, sino que ha crecido con bastante luz, se puede apreciar ahí que le está llegando harta luz, em, así que esa germinación va súper. No porque esté más largo va a estar más, va a ser mejor, digamos. Acuérdense que eso era una respuesta a la falta de la luz. Y con eso finalmente lo único que nosotros lográbamos era que la planta del tallo estuviera un poco más débil, pero nada de brotitos tristes, súper bien. Ahí esas hojitas acá, Dani, súper lindos esos porotos también. Ya esas dos primeras hojas verdaderas, completamente distintas a los cotiledones, esas hojas ya están trabajando por sí mismas. Ahora, en unos días más, quizás Dani, a lo mejor ya tienen apuntando las que van las dos segundas. Tal vez sería bueno empezar a pensar en, porque eso me imagino yo que los tienes dentro de la casa, eh, ir viendo la posibilidad ya con dos hojitas más o empezando a salir las otras dos, de pensar en trasplantar. Por ahí está Víctor, ahí tiene sus primeras rúculas, también la rúcula anda bastante bien, es bastante rápida, y tiene varios cortes, que esa es una de las características. Ya el miércoles vamos a empezar a ver aspectos relacionados a las podas. Em, Así que para el miércoles vamos a ocupar la lavanda y la tijera. Ahí voy a ir bajando los mensajes. Ahí también Pagni manda unas rúculas que estaban creciendo, empiezan a germinar. Ustedes se dieron cuenta que hay unas que germinan antes que otras, porque eso es una respuesta natural de las semillas. No es que una esté mala y la otra esté buena, sino que el proceso es así. Unas van a germinar antes que otras, a otras les cuesta más despertar el embrión, la temperatura va a influenciar, pero va a haber una respuesta. Eh, a mí me tienen sorprendidos algunos que Estela ahí se ve su siembra muy bonita, ahí se alcanza a ver su cilantro ya germinado, los ajos ya deberían estar apuntando, reventando ya.
y cilantro tiene ahí. Bueno, ahí tiraron unas plantitas al suelo, la lavanda me parece que es esa. Sí, la lavanda está en tierra. Hola, ahí está Fanny también, que muestra ahí su huerto, ajos y lechuga, las ajos reventando, y ahí ella tiene un sistema de riego en su cultivo. Por aquí Paola también, esos porotitos ya más expuestos a la luz, están bastante bonitos, ya vienen saliendo, eh, se ven apuntando las otras hojas, ahí están. Julio ya va por la quinta, sexta hoja, ¿verdad? Más luz le faltan, trata de Julio lo posible dentro del espacio que usted tiene, tratar de apuntarlas un poco más a la luz, que agarren lo más posible, entendiendo que la orientación de las casas no siempre es la misma Ok. y que estamos en invierno también, porque hay menos horas de luz. Tela ahí, sus porotitos. También ya se ven apuntando ahí el brote, el punto al medio, como esa yemita, el gachito que se ve ahí, una yema, y esa ya es la que viene apuntando a otros crecimientos. Ahora, si uno saca la yema, deja de crecer en altura y va a tratar de reventar una yema en otro sector para volver a hacer como otra rama. Ahora, esos aspectos de la poda lo vamos a ver ya a partir del miércoles. No me voy a adelantar con la mano. Así que ahí dice Paula que tiene un poroto que no crece. Ese poroto viene creciendo igual, pues fíjate, mira. Como que el embrión despertó, se demoró más nomás, pero está germinando igual. Se ve con ya que está botando la testa, la piel del poroto, que ya tiene sus rudimentos de clorofila formados, se ve verdecito, y se ve ya formación de raíz abajo. Viene más lento nomás, que también es una respuesta dentro de las variedades. O sea, para ponerlo en términos de biología humana, no todos los niños aprenden a caminar al mismo tiempo. Hay unos que aprenden muy chicos y hay otros que les aprenden más tarde, pero finalmente todos aprenden a caminar, ¿ya? Es como es un poco el principio, ya no es determinante que o obligación que siempre sea eh, igual. Así que ahí también esos porotos de Paula van súper. Y aquí yo aquí manda su huerta ahí como lo tiene. Las que están en el clamshell, me gustaría que a ver si saber cómo están. Las que están en el pote transparente. Ahí también súper chiquillos, genial. Muchas gracias por el compromiso con la actividad. Voy a estar aquí los chiquillos que están. Dame un segundo. Que finalmente, bueno, no nos vemos, pero estamos finalmente comunicados a través de esta actividad, que es un práctico visual que les va a permitir a ustedes tener algunos aspectos, conocer algunos aspectos básicos y conocer ya el proceso de germinación para que todo esto sea mucho más fácil de entender el proceso en general. Ahora, con el poroto funciona rápido, con el rábano igual, pero el rábano la semilla es más chica, entonces cuesta un poco más ver cómo funciona este proceso completo. Ya, volviendo entonces a la parte donde nosotros quedamos viendo monitoreo de plagas. Yo vi con ustedes, me parece que un video de la mosquita blanca, y me pueden refrescar la memoria con eso. No sé si fue mosquita blanca o chanchito blanco, porque repasamos el control de babos y caracoles, pero me enredé. No sé si fue con ustedes que vi la mosquita blanca o el chanchito blanco. Si alguien se acuerda, dije, de verdad que yo mi cabeza de pollo no lo tengo, porque
para poder ir ya cerrando el tema de el manejo de plagas. Entonces voy a compartir una Sí, pantalla vimos con ustedes. lo de los chanchitos blancos, mosquitas blancas. Sí, sí, vimos eso. Sí, pero es que no me acuerdo si fueron los dos que vi con ustedes eh, Ah, o si fue uno solo. Fue vimos uno, lo pero del no me acuerdo purín. cuál fue. ¿Alguno, ¿Se acuerda alguno No me que acuerdo, sé que mandó un PDF después, un documento al WhatsApp de las plagas. Sí, sí, ahí yo había mandado uno que había un reconocimiento que eran varias, pero Ujú. vimos unos videos y eso no me acuerdo, pero bueno, lo voy a revisar bien y para ver lo que nos falta, porque importante es reconocer el insecto. Entonces uno ya reconociendo el insecto puede ir buscando la mejor forma de control. Espera, déjeme aceptar a alguien que está acá. Está tal. Ya. Vuelvo a la base. Entonces, esto es como la base de todo, lo que yo voy a mostrar ahora. Se llama la tríada ecológica. ¿Por qué es una tríada? Porque conjuga finalmente tres factores que son determinantes para controlar una plaga. Déjenme, viene alguien ahí que después me inspiro y quedan como atrás. Entonces ahí dice que van a ser factores que van a condicionar el desarrollo de una plaga o de una enfermedad. Entonces habla de tres factores fundamentales ahí. Dice el medio ambiente, agente y el huésped. Entonces lo que se refiere es que para que se desarrolle una plaga o una enfermedad, tienen que conjugarse esos tres factores. ¿Ya? Si esos tres factores no se conjugan, el desarrollo de la plaga o de la enfermedad no se produce. Ahora, tienen que imaginarse esto como si fuera una mesa de tres patas, donde si una de las patas falla, el sistema se cae. Si yo cuando hago el control de plagas logro hacer caer uno o dos o todos esos factores, voy a estar terminando el problema. Porque es muy común pensar que porque yo hago la aplicación de algo, lo que sea, la ortiga, el yuyo, el ajo con jabón, el jabón con alcohol y todas estas mezclas que vimos, pero si yo le sigo dando las condiciones a la plaga para que se desarrolle, el problema no lo voy a terminar nunca. Voy a ponerlo en el siguiente ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, porque va a entender esto, dice el medio ambiente. El medio ambiente son los factores ambientales que propician el desarrollo de la enfermedad. Factores biológicos, factores físicos o culturales. Entonces, tiene que ver con que hay agua, refugio y alimento disponible. Se conjugan esas cosas. Ahora, está este otro factor que tiene que ver con el huésped. El huésped va a ser quien recibe el problema, quien lo acoge, o a quien van a parasitar, o a quien van a atacar, en este caso la. Y el agente causal que es el factor que está produciendo el problema. Por ejemplo, el agente causal, lo voy a poner con el caso de las, las garrapatas. Perro garrapata, siguiendo esa línea. Agente causal va a ser la garrapata, porque esa es la que produce el problema. El huésped va a ser el perro. Y el ambiente van a ser todos los factores que permitan que también la garrapata se quede en el lugar. La pulga. Entonces, tiene un animal al que parasitar, pero también hay condiciones, hay tierra, hay lugares donde se puede refugiar en los distintos estados de desarrollo. La garrapata no siempre vive en el animal. La garrapata, a pasar de ser un ácaro,
de tener 8 patas, pasa por un estadio juvenil que se llama ninfal, donde tiene 6 patas, y donde por lo general vive en la tierra, no en el cuerpo del animal, no en como el animal frente a su hospedero. Entonces, si yo tengo suciedad, si hay una mala gestión como de los residuos, los lugares donde las mascotas se quedan, por más que yo le eche la pipeta al perro, el control químico, que eso va sobre el huésped, digamos, que estaría controlando como ese factor, me quedan todos estos otros factores ambientales. Entonces, lo pongo en este término. El sábado, por ejemplo, hice una clase de plaga urbana con la empresa de control de plagas. Y con los muchachos conversábamos este tema. Entonces yo les decía, mira, porque salió el tema del Cyperkill. El Cyperkill es un producto químico que es de uso veterinario, de uso agrícola y de uso para fumigaciones dentro de las casas. Entonces los muchachos decían, no, si el Cyperkill era bueno como controlador de plagas. Y el problema era que no se trataba de solucionar el problema de la plaga de la garrapata o de la pulga solo a través de la estrategia química, que se repitió siempre el mismo medicamento, nunca se rotó con otro. Entonces la plaga hizo resistencia al ingrediente activo. Se llama cipermetrina el ingrediente. Ahora, ¿qué saco yo con echarle la pipeta al perro si no fumigo el patio? Si no le boto la cama, o si la higienizo, le fumigo la cama donde él duerme. Si no tengo una buena higiene donde el perro transita. O si el perro, yo tengo todo súper bien en mi casa y el perro se me arranca. Y afuera tengo factores que no puedo controlar y el perro se va a contagiar igual. Entonces, si yo quiero controlar una plaga, yo tengo que atacar todas estas estrategias, o sea, atacar la plaga, proteger al huésped, la planta, y aparte controlar los factores ambientales que permiten que la plaga o la enfermedad se desarrolle. Cuando hablamos, por ejemplo, de control de hongos, el factor fundamental es la humedad. Entonces, yo puedo tener Disculpe, hongos, dígame, hay un alumno que espera que la acepte. ya. Gracias, Ah, muchas gracias. Ya, aquí vamos a aceptar a los... Ahí tienen los... Buenas noches, muchachos que vienen ahí entrando. Ahora, en todo ámbito de plagas, rige el mismo principio. El tema de la humedad es un factor súper importante porque la humedad hace o propicia el desarrollo y la aparición de los hongos. Entonces, ahí lo que yo voy a estar controlando eventualmente va a ser, ¿se acuerdan el otro día cuando decíamos que íbamos a traer plantas sanas? Que era importante la calidad de las plantas que nosotros llevábamos a nuestro huerto. Porque muchas veces uno comete el error de comprar plantas por ahí o de llevarse una plantita o uno se empieza a regalar plantas, pero las plantas a veces vienen enfermas, vienen con plaga, vienen con algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, la probabilidad de que esa plaga se desarrolle en mi cultivo es alta. Controlar el, el material genético es importante, porque yo, si traigo plantas enfermas de afuera, se van a desarrollar en mi cultivo, que son plantas sanas. Eventualmente las tengo dentro de la casa, abrigaditas, con un buen sustrato, con temperatura. La plaga también va a encontrar condiciones ambientales favorables para eso. Ahora, condiciones ambientales, la ventilación. Siempre es importante que este cultivo esté con buena ventilación, sobre todo si los riegos están siendo constantes o están recibiendo mucha humedad o la humedad relativa del aire está muy alta. Entonces, uno de los manejos fundamentales, por ejemplo, en los invernaderos es la ventilación. Ventilar el invernadero. Porque si yo ventilo el invernadero, estoy evitando la proliferación de hongos.
ya estoy controlando la parte ambiental. Ahora, yo puedo tener mis plantas sanas también. Entonces yo refuerzo al huésped para que, con estos bioestimulantes, para que pueda defenderse mejor de esa potencial ataque de una plaga o de una enfermedad. Ahora, con respecto al agente causal, que nosotros estuvimos revisando algunas plagas, es importante conocerlo. Si yo veo, no sé, alguna Cuidado, no se muevan, no se el muevan. micrófono o quiere hacer una consulta. Entendió, parece. Ahí está. Con respecto al agente causal, que va a ser la plaga o la enfermedad, cuando hablamos de enfermedad estamos hablando de hongo, porque nosotros no vemos el hongo, pero vemos el síntoma de la enfermedad, que a veces aparecen como unos polvillos blancos, unas cenizas negras, o la fruta se pudre. Eso es producto de un hongo. Los hongos por lo general aparecen por la mala ventilación. Les voy a mostrar un video más rato para relacionarnos un poco con lo que vamos a ver el miércoles, que tiene que ver con la poda del tomate. Imagínense ustedes los invernaderos en el norte, en Arica, que tienen, no sé, 100 metros cuadrados el invernadero. Y tienen muchas plantas de tomate, donde yo le estoy diciendo a las enfermedades, a los hongos y a las plagas que se queden. Donde la temperatura ambiental es alta y la humedad también. Entonces, tienen muchos problemas con la pudrición, o sea, con esta pudrición que tiene como este olor a chicha, pudrición ácida. Y lo que hacen es podar las plantas. Una, para que estén más ventiladas, para que ir clasificando los racimos florales más productivos y para darle también una estructura a la planta. Es importante eso porque todos los frutos que tienen la piel blanda y suave son más susceptibles a ser atacados por los hongos. Entonces, para integrar un poco lo que estaba diciendo yo del manejo integrado de plagas, voy a compartir un video cortito de ustedes que engloba todo este concepto del manejo integrado para que se entienda que no solo la estrategia química es la indicada para hacer un control de alguna plaga, alguna enfermedad, sino que esto tiene que ser un efecto combinado. Por ejemplo, las moscas. Voy a poner otro ejemplo de casos de la vida real. La gente tiene plaga de moscas. Un alumno una vez me decía, profe, pero es que no he podido terminar las moscas, y empezamos a analizar. Primero hay que saber cómo se reproducen las moscas y de qué se alimentan. Las moscas tienen metamorfosis completa. O sea, igual que las mariposas, huevo, larva o una oruga, pupa y estado adulto. Ese es el ciclo de la mosca. Ahora las moscas se alimentan cuando estado larvario y en estado adulto. Cuando la mosca es larva, se alimenta de materia orgánica en descomposición. O sea, el compost puede ser un foco para las moscas. El guano puede ser, ya lo voy a decir en español aunque suene feo, caca de animales, que puede ser de perros, gatos, chanchos, pollos, vacas, lo que sea, pero es materia orgánica en descomposición, en estado larval, y en estado adulto de cualquier tipo de materia orgánica. Ahora, cuando la mosca está en estado de larva, vive en el suelo o en esta materia orgánica en descomposición, suelos húmedos o tierras, lodos, baja aproximadamente 15 centímetros en como que cada galería y después sube a superficie, pupa, y ahí termina su proceso de desarrollo y llega hasta abajo. Ahora, el alumno ya me dijo, yo tengo mallas mosquiteras, eh, fumigué mi casa, no tengo mascota y no sé de dónde viene el foco. Entonces, un día en la clase dijo, profe, yo estoy haciendo compost. Entonces, él tenía el foco igual. ¿Qué saco yo con fumigar solo la casa si eventualmente hay mascotas en el patio? Tienen materia orgánica para alimentarse las a lo mejor en el patio hay una sequía, hay una cañería rota, que siempre que está filtrando, que hay un suelo muy húmedo.
Entonces, yo tengo que, aparte de atacar solo una estrategia con productos químicos o biofermentados, ver también las otras posibilidades para acercarla y que la plaga no se reproduzca. Entonces, el monitoreo tiene que ver con eso, ya observar las condiciones de vida de la plaga, ver si la plaga está, identificarla y a través de esa identificación lograr determinar cuándo está más susceptible de ser dañada por el plaguicida. Y que sea, porque a lo mejor si el insecto está en estado de pupa o está como huevo, por más que yo le tire jabón con alcohol no va a pasar nada. A lo mejor yo tengo que ir observando también y viendo cuando empiezan a nacer, mirando con una lupita, hasta de esas que venden en los chinos, pues, porque ahí el insecto está más débil. Entonces yo voy a combinar la estrategia del líquido que le voy a tirar con esta parte que tiene que ver con el estudio de la plaga, para tratar de darle, es donde más le duele. Les voy a compartir con ustedes y lo comentamos un poquito esto. Hablemos de agro. Viene campo. Farmex, vínculos fértiles. Manejo integrado de plagas. Mantenga el nivel de daño de enfermedades, insectos, malezas por debajo del límite económico aceptable, combinando varias formas de control, minimizando los riesgos para la salud humana y el ambiente. Desarrollo de un programa del MIP. Los elementos que se deben tener en cuenta son: identificar el problema, por ejemplo, insectos o enfermedades y sus enemigos naturales, ciclo de vida. Monitorear la plaga, temperatura y humedad, lo que permite determinar con exactitud los niveles de infestación de la plaga, la presencia de enemigos naturales y el efecto de las condiciones ambientales sobre estas. Determinar umbrales de daño económico a partir de los cuales se requiere controlar. Tomar decisiones de manejo de acuerdo a la información obtenida a través del monitoreo. Medidas de control cultural, mecánico, etológico, biológico, legal y químico en conjunto con el uso de pesticidas selectivos si es necesario. Identificación del problema. Conozca todos los estados biológicos de una plaga, es decir, cómo son los huevos, las larvas, dónde pupan y cómo es el adulto, así como qué tipo de daño causan al cultivo. Diferencie una plaga de enemigos naturales. Monitoreo de plagas. Permite conocer cuándo aparecen y cómo evolucionan los problemas sanitarios. Las evaluaciones deben ser mínimo semanales durante todo el ciclo de cultivo. Métodos directos. Los problemas ocasionados por hongos de suelo, ácaros, virosis o nemátodos se deben observar en todas las plantas en conjunto, de manera que se pueden ubicar los focos en donde se registran los problemas. Métodos indirectos. Uso de trampas con atrayentes para insectos en estado adulto. Umbral de daño económico. Nos indica el tiempo oportuno para decidir una acción de prevención. Se entiende como la densidad de la población de una plaga que causa una reducción en el valor del cultivo, ya sea en rendimiento o en calidad, que es mayor que el costo del tratamiento de control. Toma de decisiones. Método o métodos de control a aplicar. Debe considerarse la información obtenida a través del monitoreo, además de otros factores que incluyen el estado de desarrollo del cultivo, estado de desarrollo de la plaga, factores climáticos, variedad, etc. Medidas de control. Control cultural. Es uno de los métodos más económicos. Propone realizar las labores propias del manejo agrícola de manera efectiva y oportuna, para dificultar la aparición y supervivencia de plagas y enfermedades. De esta manera, el control preventivo supone realizar a tiempo y adecuadamente el riego de machaco, la preparación del suelo, los riegos posteriores, los deshiervos, los cambios de surco o aportes, la cosecha y los tratamientos propios de la post cosecha. Control manual o mecánico. Consiste en el recojo a mano de insectos en estado de huevo, larvas,
o adultos y plantas enfermas que estén afectadas por la plaga o enfermedad. Control etológico. Se basa en el estudio del comportamiento y las preferencias de cada plaga en sus diferentes estados. Incorpora las llamadas trampas para enfrentar a plagas y enfermedades, entre las que destacan las trampas de luz, de color, de feromonas, alimenticias, entre otras. Control biológico. Enfrenta plagas y enfermedades usando organismos vivos, sean estos animales, insectos, bacterias, hongos o virus. Los insectos benéficos pueden dividirse en predadores y parasitoides. Control legal. Conjunto de medidas o disposiciones legales obligatorias que da el gobierno con el objetivo de impedir el ingreso de nuevas plagas al país. Control químico. Consiste en el uso de productos sintéticos o químicos. Se recomiendan en caso la plaga o enfermedad ha alcanzado mayores niveles de gravedad. Debemos utilizar productos químicos que tengan menos toxicidad y más efectividad. Farmex, vínculos fértiles. Ya. Ahí está como para ir encerrando un poquito ese concepto. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Quiero mostrar una imagen para poder graficar un poco mejor esto, porque ahí yo hablé un poco de la tríada ecológica, pero para ponerlo como en contexto con algo que nosotros veamos, que tengamos como noción de haber visto en nuestra vida. Voy a mostrar imágenes de una enfermedad en el durazno. Si alguno tiene durazno, es muy probable que haya visto alguna vez las hojas con una deformación globosa. Eso. No sé si alguien en algún durazno, porque esto se da principalmente en durazno, duraznos damasco, pero eventualmente puede haber aparición de cloca también en cerezo, en guindos, en almendros. No sé si alguien reconoce este daño. Sí, profe, yo lo he visto. ¿Lo ha visto? Sí, yo tengo un árbol de damasco acá y guindo también tengo uno pequeñito, lleva varios años, sí, y nunca me ha dado ningún fruto. Y también le ha dado ese tipo de plaga. Sí, yo pensé que era propio de la planta. ¿Sí? ¿Alguien más lo ha visto esto? A ver, esperen, me voy a aceptar a alguien que viene a llegar. Como que quedan arrugaditas las hojas. Sí, como que las hojas se encorrujan. A ver, voy a mostrar Sí. ahí otra imagen. Y sí aparece en el brote. Fíjate que aquí arriba se ven hojas nuevas, hojas que están recién saliendo. O sea, se ve en hojas viejas, pero principalmente ahí, clásico, cloca por donde se le mira. Como que se inflan y pasan por este periodo que se pone la hoja media rojiza y después se pone ya la hoja café y se seca. Así, porque ya después los tejidos se mueren, digamos. Cloca en durazno, esta es una enfermedad producida por un hongo, Caprina deformans. ¿Sí? Entonces, este hongo deforma la hoja, se queda viviendo en el mesófilo, o sea, en la parte del medio de la hoja, y se come los nutrientes que estaban dándole la planta a estos brotes, porque las hojas cuando recién salen, a pesar de tener clorofila, no empiezan a hacer fotosíntesis al tiro. Entonces la planta le tira a estos puntos de crecimiento agua con azúcar para que puedan tener un mejor desarrollo. Ahora, ¿qué se puede recomendar en este caso? Porque a veces son tan poquitas hojas las del durazno, las están así, que uno puede
de estos frasquitos Anasac que hemos conversado, de que venden como en el Home Center, en el Easy, hay uno que dice control de cloca y siempre dice que se tira en primavera. Claro, porque en primavera hay alta humedad, pero también hay alta temperatura, entonces los hongos empiezan como a despertar en primavera. Entonces la idea de ese producto es frenar el hongo en primavera. Ahora, yo también eventualmente pudiera hacer un control físico, como decía el video. Yo decía que habían varios tipos de control. En el video decía que tenía el control biológico. Decía que habían enemigos naturales. Hay hongos también que atacan otros tipos de hongos. Decía que estaba el control cultural, que era, por ejemplo, manejar las riegos, las fertilizaciones. Porque si yo, por ejemplo, hemos conversado harto del compost y del humus de lombriz y de sus propiedades, que tiene un gran contenido de nitrógeno y de nutrientes que le son buenos a las plantas. Pero tampoco hay que pasarse de madres con el nitrógeno, porque a veces uno cabe en la tentación, sobre todo cuando son hortalizas de hoja, de echarle mucho nitrógeno, porque el nitrógeno hace que forme tejidos nuevos, o sea, hojitas nuevas, y que crezcan más esas hojas. Pero cuando tiene más nitrógeno, está formando más puntos de crecimiento, o sea, más hojas nuevas. Por lo tanto, también yo estoy diciéndole a las plagas, oye, ven, que aquí tengo hartos tejidos jóvenes, hojitas nuevas que son fantásticas para el desarrollo de la plaga. Con los hongos igual. Ahora, uno es manejar las fertilizaciones, otro es manejar el riego. O sea, no sobre regar para que no haya un exceso de humedad. Manejar la ventilación del cultivo. Y otro manejo así como súper fácil para los que tengan esto y quieran ir sanando de a poco los árboles, es sacarle, porque uno tiene un arbolito, dos, uno puede ir sacándole estas hojitas enfermas, de forma manual con la mano, echarlas en una bolsa nylon y echarlas al tarro de la basura. Perdón. Sacarlas en el tarro de la basura, no compostarlas. Porque si yo el compost no le echo guano, no va a elevar la temperatura. Se va a descomponer de manera lenta y el hongo va a quedar igual. Pero si yo logro sacarlas y echarlas en el tarro de la basura, lo que voy a estar haciendo es bajando el agente causal. O sea, voy a ir disminuyendo la cantidad de hongo o de patógeno que la planta puede tener. Que lo mismo yo puedo hacer si tengo plantas enfermas, u hojas, o ramas enfermas. Corto la rama enferma y la elimino del sistema, la saco, no la composto, la boto a la basura, chao, que se vaya. Para también con eso ayudar a la recuperación de los cultivos. Ahora, si es una planta la que llega con plaga, la saco antes de que se siga diseminando. Ahora, sacarla no significa llevarla para el antejardín, porque voy a estar dejando el inóculo ahí mismo. Sacarla significa regalársela a alguien que me cae mal y se lleve los bichos para su casa. Pero no dejarla ahí, digamos, en el mismo espacio, porque finalmente lo que va a hacer es contaminar este espacio productivo igual. Otro ejemplo de hongo. Oidio ya, está este hongo que también se da mucho en la rosa, que se llama oidio. No sé si lo alcanzan a ver bien, pero es como que se le pusiera un talco blanco a las hojas. Creo que lo Sí, a vimos mí el me otro día salió en como en una la uva, hortensia. en una hortensia. Sí. Sí. Y es mucho. No, les tenía por atrás de la hoja y la lavé ese día, así como con agua, como con chorrito, y no la ha vuelto a salir, no le he echado nada porque es chiquitita, me la regaló una señora cuando fui a Licanray en el verano.
y donde arrendamos ella me regaló una. Entonces, la he cuidado así como hueso santo y tenía eso, pero no le quería echar nada. No sé si sirve el purín de El de ortiga, el de ortiga. el de ortiga, pero tiene que ser el fermento. ¿El qué? O el primero, acuérdate que cuando uno hacía este trabajo con la ortiga tenía 3 etapas. Tenía el extracto, el fermento y el purín. Sí. Ya, el extracto era antes de la burbuja, el fermento durante la burbuja y el purín cuando se termina la burbuja. Entonces, Ya, cuando es fermento, cuando está tirando burbuja, ahí es como la parte que funciona más como para que radique el hongo. Ahora, ya, perfecto. también para el oidio hay como los mismos, no tengo nada con Anasac, no tengo ningún convenio con ellos ni nada por el estilo, pero ojalá que otras empresas quieran. Lo que pasa es que ellos trabajan estos formatos pequeños, porque Sí. no sé si se alcanzaron a fijar, pero eran 80 gramos. Entonces es una cantidad que tú puedes manejar en el tiempo. Yo siempre digo, la idea es que el producto no lo terminen de utilizar nuestros nietos, porque producto en el Ujú. mercado para control de oído hay harto, por ejemplo, el azufre, pero yo no voy a estar echando azufre en mi casa. Em, el azufre igual se gasifica y el, cuando como que se gasifica, libera un gas y se te pega en las pestañas, se te pega como en las cejas, en el pelo, y cuando tú estás ahí como frente al sol, esa cuestión como que se derrite. Y es irritante para la piel, para los ojos. El azufre es bien Oh. pesadito. Entonces, en el campo, claro, en las viñas, los que vivan en la zona central y vayan como para Pirque en el verano, para Isla de Maipo, para Casablanca. Tú pasas ahí por Casablanca y ellos no las azufre. Cuando hay la carretera Lo para la... usan harto en el campo. Sí, y es por eso, porque para control de oído es el producto más económico y es muy efectivo. De hecho, a la uva de exportación le ponen unos generadores de azufre a las cajas. Son como unos individuales, para que se hagan una idea. Se le pone a la caja abajo. Eh, Profe, Dígame. el purín que se le llama, el que puse en la cuarta etapa de la ortiga, ¿cierto? Ese uno lo echa a la raíz directo del árbol, como la planta ligera. Sirve para cualquier planta y uno lo echa directo, así como si estuviera regando el árbol o la planta. Sí, sirve para todo tipo de plantas, sean plantas ornamentales o plantas de consumo. Y Y sería hay que la diluirlo, porque tú lo ah, que quieres es atacar el hongo que está en la hoja, entonces tú lo diluyes y lo echas con esta botellita que llegó en el kit con el atomizador de mano. o sea, le tengo que echar agua, Sí, normal. porque igual está muy concentrado. Ya. Y Entonces la eso lo medida, puedes repetir. La medida sí, vendrían siendo, por ejemplo, 2 tazas de agua por 1 taza de este fermento. ya. Y ahí quedarían en una dilución suficiente como para repetir a los 14 días. Mm, Ahora, si alguno está en el campo y quiere tirar azufre, porque hay azufre en polvo y hay azufre que se puede diluir. Si que alguien quisiera tirarle, no sé, que tiene una parra en la casa o tiene una casita en la playa y por la humedad se le están las rosas, las hortensias, como decían ahí, eh, los ficus, las chefleras que se llenan de oidio, se puede utilizar, digamos. Ahora, eh, co- con lo que les comentaba, por ejemplo, ahí hay una caja de uva de mesa de 8,2 kilos y se le pone encima esta cosa verde que dice Protecu, que es un generador de azufre. Entonces, ese generador se activa con la humedad de la caja y se empieza a liberar el azufre de a poco como gas.
Entonces, cuando la fruta llega a China, ese azufre protege a la fruta de las posibles pudriciones que puedan ir apareciendo, de los hongos que se puedan ir activando, para que la fruta no llegue podrida a China en 40 días más, que se demora en llegar un barco. Ahora también van en avión, pero esa es otra historia. Entonces ahí se llama, en ese caso se llama anhidro sulfuroso, pero como azufre se puede comprar. Oidio en lechuga. Ya. ¿Por qué es importante la observación? Que si eventualmente ustedes quieren tener su cultivo lindo, hermoso, precioso, pero tienen rosas con oidio, hortensias con oidio, parrones con oidio, el oidio también se va a ir a atacar estos cultivos que son plantas más débiles y más pequeñas. Entonces, una cosa es que estamos produciendo plantas sanas, pero también darle las condiciones al cultivo para que no se enferme. Entonces, no hay mejor enfermedad que la que no se tiene, la prevención. Y vuelvo sobre el concepto que yo les decía el otro día. Escucha que es importante el material vegetal que uno compra. Sobre todo, por ejemplo, ya los que están en departamentos, en pisos altos, que la probabilidad de contaminarse, no sé, como con las esporas que andan como a nivel de superficie, digamos, llegue. Arriba en el piso, no sé, 15. No, ¿de dónde van a haber más plantas enfermas? De las que yo llevo. Porque en altura tenéis muchas más posibilidades de que no llegue ninguna plaga, ninguna enfermedad. El rango de vuelo de los insectos está entre 1,80 m, 2,40 m. Más alto que eso, los insectos plaga no vuelan. No van a volar 15 metros para llegar al piso, no sé, 8. Pero sí eventualmente, si yo llevo la plaga a través de material contaminado. Los que estén cerca de Santiago, cerca de Buin, cerca de Paine, para el lado de Pirque, para el lado de este sector del principal, hay un montón de viveros certificados. Ustedes pueden buscar en internet viveros certificados por el SAC y lo buscan por región. Y ahí hay un listado de viveros que el SAC le asegura al comprador que son viveros que están certificados por ellos y por lo tanto tienen esta característica de que no tienen plagas ni enfermedades. Eh, Ahora, cuando yo las voy a llevar a mi lugar de cultivo, importante también ver la salud de las otras plantas que yo tengo. Mira qué terrible están lechugas, o sea, este oidio, mira. Entonces, claro, el hongo se te mete en primavera principalmente. Ahora en invierno los hongos no van a estar funcionando, pero en primavera nosotros vamos a estar trasplantando plantas jóvenes igual. Y los hongos que están ahí como en la tierra, en las esporas que se están activando, te atacan y no te dejan sobrevivir. Entonces ahí tienen otro factor súper importante con el tema de las pudriciones. Te voy a mostrar otro hongo en lechuga. Este es otro tipo de pudrición. Se llama botritis, la famosa pudrición ácida. Entonces, como que la hoja no se llena de un polvo blanco, sino que la hoja se empieza a podrir o a descomponer. Como que se hace agüita y se pudre. Ahora, ese hongo también es un hongo súper común en las plantas, en el tomate, en la lechuga, en los pimentones, en las frutas. O sea, a lo mejor yo llego con alguna fruta que compré que viene enferma. En la uva, pues, clásico. Em, las esporas del hongo son microscópicas, entonces quedan dando vueltas en el aire. Yo no digo que porque compro un racimo de uva con botitis se me van a enfermar todas las plantas, pero también tener ojo con esas cosas, ya con la calidad de las cosas que estamos llevando al lugar donde eventualmente vamos a tener el cultivo. Mira ahí esa pudrición. Como se está descomponiendo, empieza a llegar pulgón también. Y se van ahí mezclando unas plagas, porque el hongo, la descomposición del hongo al final llama al pulgón. Entonces ahí es pérdida absoluta. Acá lo mismo, se pudre el tallo,
el tallo de la hoja, y finalmente se queda perdida toda la producción. Entonces, cuando encuentren este tipo de material, no lo composten, bótenlo mejor. Porque eventualmente ese compost que van a producir después va a venir con esporas del hongo. Entonces, si no vamos a hacer este compost rápido, que es aplicando guano, para que se eleve la temperatura, mejor no arriesgar. Porque ese es un factor que nosotros podemos controlar, los que vayan a hacer compost. O sea, porque yo voy a ir alimentando la compostera. Y ese producto que salga de ahí, de ese lugar, finalmente va a servir para fertilizar mi huerto. Entonces también ahí poner, no pensar la compostera como un basurero. Ese es un error que también es muy común, que le tiran todo, así da lo mismo. Y no, pues también es importante la calidad del compost que vamos a obtener, porque finalmente eso va a ser lo que va a alimentar nuestro cultivo. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Profe, Dígame. profe, ¿me podría ayudar en recordarme las tres partes de la ortiga? Tengo anotado primero que era el extracto, ¿cierto? Después cuando burbujea, cuando fermenta y después ya el purino, ¿no? El purín, sí. El del fermentar lo tenía claro que es cuando ayuda como para repelente. Sí. El purín ayuda como nutrientes. Sí, como fertilizante y como activador del suelo, porque tiene muchos microorganismos. Activador del suelo. Y la primera parte, profe, el extracto. El extracto funciona más como controlador de plagas y de hongos. Cuando es fermento, funciona como fertilizante. Como y cuando es fertilizante. purín, sí, cuando es purín, como fertilizante y activador del suelo, de los microorganismos del suelo. Entonces, entre el día 2 y el día que empieza a burbujear, porque eventualmente en verano esto debería empezar a burbujear a los 7 días. En invierno puede ir entre los 10 y los 14 días, hasta 20. Porque mientras más baja la temperatura, menos el movimiento o la activación de los microorganismos. Ya, profe. Entonces, hasta antes que burbujee, que tú estás haciendo el extracto, ahí es el punto ideal para sacarlo, para repeler plagas o repeler enfermedades. Sí, yo ayer junté un poquitito, pero ayer lo eché recién, así que debe estar en extracto todavía. Sí, ¿Cierto? nada, yo creo que... Pero ahí me con la sirve para temperatura. control de plagas. Esa parte me Sí, sirve. sí, pero yo creo que piensa en filtrarlo como a los 7 días, A los porque 7, no ya. va a tener fermento, no va a empezar a burbujear. ¿En qué parte está usted, Catalina? María Pinto, María Pinto, ya, sí, está en la olla en Santiago, súper porque para helado. mí es María Pinto como región metropolitana completa. Está Mucha helado humedad, todavía. profe, por aquí, mucha humedad y frío. Y neblina en las mañanas, es bien helado. Es bien helado ese sector, Sí. sí, es verdad. Entonces se va a demorar empezar a fermentar. Yo creo Ya, que a los 7 días todavía va a tener un extracto, un macerado. yo lo dejé en la intemperie nomás, en un balde que Sí, encontré, le puse una tapa sí, encima nomás. sí, porque eso va, todos los días tenés que revolverlo. Y eso va Ya, a ir porque yo no he liberando hecho un nada, olor, profe. Me tocó ir eso al, va a liberar. al presencial, así que no, yo el miércoles voy a, yo creo que, o después, no, después voy a salir nomás al patio a revolver, Sí, porque no sí, revuelto. no, porque si no fermenta no se oxigena. O sea, si no se Ya. revuelve no se oxigena. Y para que los microorganismos que están presentes ahí son aeróbicos, respiran Ah, oxígeno. Hay otros que son anaeróbicos que no necesitan oxígeno. Entonces, para que esos microorganismos actúen y descompongan esta materia orgánica que es la ortiga, necesitan oxígeno. ya, Ahora, profe. tú vas a revolver los primeros días y eso no va a tirar nada, ni una burbuja. Y va a llegar un punto que tú vas a empezar a revolver y eso ya tiene burbuja y mientras revuelves van a aparecer muchas más burbujas. Y eso ya quiere decir que está fermentando. Ya. Y ahí, por ejemplo, en la tercera etapa, que el purín también se puede rociar o se puede ya como directo. Ahí hay que ¿Se tirarlo filtra directo al también? suelo. Se Ya. filtra. Todo se Sí, filtra, las tres partes al final. todo se filtra porque al final el purín como que se deshizo la ortiga. Claro.
como que queda absolutamente diluida, se disgrega, desaparece en esta agua. Igual quedan restos de palo, Sí, de nervaduras, pero es muy poco. un poco Y de ahí tierra también, no importa. es que la idea es que no lleve raíz, Ah, sí, pues. No, pero las hojas sin tenían raíz. un poco de tierra, no las Sí. lavé yo, pues. No es necesario, porque al final en esa tierra ahí están los microorganismos que hacen el trabajo, Dios. Pero Ya, igual hay que filtrarlo. Ahora, cuando yo tengo el purín, que es la última parte, que es la que está más concentrada, también tengo que diluirla, porque también. también hay que diluirla, siempre son 2-1, y eventualmente puede ser hasta 3-1 Martín, Pepita, mi señor Miguel cuando es Ángel, purín, es hora y de... yo tengo plantas nuevas, porque es demasiado el golpe de nitrógeno que le voy a dar. Y las plantas cuando es un exceso también no responden muy bien. Profe, y Entonces, ayuda, dígame, perdón, disculpe, prosiga, dígame. disculpe, No, interrumpí. dígame. ¿Y sirve para las suculentas? Sí, también, Para todo. para todo. Ya, Esa no tiene limitación, sirve para las plantas ornamentales, para los frutales, para las hortalizas, sirve para cualquier tipo de planta, porque finalmente es un bioestimulante, un fertilizante. ya, profe. No, ahí no hay limitación. Profe, Igual que ¿sabe el de qué? la... Dígame. Ay, disculpe, hablamos a las dos, se me vienen como tantas cosas en la cabeza. Dígame, Juan. Estaba recordando, profe, que tengo unos apuntes aquí con respecto al video de la otra vez, o sea, de la clase del lunes pasado. Tengo anotado que vimos mosquito blanco, algo de los pulgones, pero tengo anotado acá los materiales que ocupó, parece Javier: agua y jabón blanco neutro y alcohol etílico. Sí, sí, porque lo que él hizo, él fue un biofermento con jabón y con alcohol etílico. Entonces, él lo que hizo fue rayar el jabón Sí, y rayó la mitad de la barra y la diluyó en 2 o 3 litros de agua. Lo agitó bien para que se diluyera el jabón. Lo coló, sacó todos los residuos de jabón y a eso le puso alcohol. sí. Y ese Y me con sirve para eso, para las mosquitas blancas. y pulgones también, ¿o no? Y cochinilla. También, en la cochinilla es el chanchito blanco. Se los voy a mostrar aquí. Ah, es lo Eso no me mismo. acordaba cuál era el que les había mostrado. Sí, eso El que yo no les he tenía mostrado. anotado en mi apunte acá. Que no encontré el video en el chat, no sé si alguien lo habrá encontrado, yo por lo menos lo busqué así como rápido y no lo encontré. Ese video. Lo voy a, Las lo voy a rosas, yo me buscar he en el dado reenvío. cuenta, las rosas se llenan harto con bichitos blancos. Ese me Sí, con serviría. eso, sí. Y para el pulgón también, pues, Sí, porque las rosas se llenan de pulgones. sí, yo tengo pulgones ahí. Ayer me di cuenta. Está observando más su jardín. Sí, sí, Ya, la verdad es que yo he visto y una vez le puse un diente de ajo y con agua y me sirvió, pero no la mata completa, vuelven después a salir. sí, por eso uno tiene que estar haciendo repeticiones de manera constante. Ujú. Entonces cuando tú vas repitiendo el tratamiento, lo que estás haciendo es reforzarlo. Es como cuando tú te echáis varias veces bloqueador, Claro, porque el bloqueador dura un rato, te tiráis a la piscina, hay que echarse otra vez. Después de una hora hay que echarse otra vez. Entonces la única forma es estar protegido todo el tiempo. Acá lo mismo. Si yo aplico una vez y después no aplico nunca más, no va a funcionar. Ahora, si yo voy aplicando, por ejemplo, esta cuestión de jabón con alcohol, jabón, alcohol y ajo, yo voy a ir bajando de a poco las poblaciones de la plaga. sí, Entonces va a ser un proceso más largo en el tiempo. El ajo funciona bastante bien, pero cuando yo tengo un espacio pequeño, un jardín vertical, un huerto vertical, por ejemplo, en un balcón de un departamento, te encargo el olor del ajo. mm, Y tenéis menos ventilación, entonces ahí uno puede jugar ya el jabón y el alcohol. Este otro bicho siempre hay, en las suculentas siempre aparecen. sí.
Hay uno negro que anda, también me fijé que yo lo coloqué, como llovió la otra vez fuerte, yo lo dejé afuera y se fueron todos esos bichos, pero después, unos días después volvieron y con hormigas. Sí, pues lo que pasa es que el chanchito blanco se alimenta igual que la mosquita blanca. Ahí tienen chanchitos, ahí hay de varias especies. El que está acá arriba, este es el de los cítricos. Este se llama Calceolariae, Pseudococcus calceolariae. Ahora, también está harto, por ejemplo, en las suculentas, este es como el típico que hay. Está ese y está el Viburni. ¿Qué es ese? Si yo lo reviento, tiene como una secreción naranja. Y hay otro que se llama Longispinus, que tiene la cola el doble de larga que su cuerpo. Ahí, tiene una cola súper larga. Ahora, estos siempre se ponen, ¿hay alguna imagen aquí? Se ponen en la intersección del fruto, ahí, por ejemplo. Sí. ¿Por qué se ponen ahí? Porque ahí está la cañería que está alimentando el fruto, en el nacimiento de la hoja. Entonces, eso también me indica dónde buscar, porque a veces uno dice, no tiene nada. No, si tenía. Lo que pasa es que yo no busqué en el lugar correcto. Entonces, para que les quede a ustedes como un tip, mira, ahí en una hoja nueva, siempre van a estar el punto de monitoreo. Mira, acá una hojita nueva, se ve por los tricomas. Tricomas se llaman esos pelitos que tienen. Siempre van a estar en puntos de crecimiento activo. No me gusta Brotes, ese bicho, no me gusta ese no, bicho. lo odio yo también. De verdad, ahí, porque se mete y es súper complicado sacar. Dañino. Súper dañino. Súper dañino, porque ahí decían recién que llegó esto y llegó con la hormiga. El problema es Sí. que esto se alimenta igual que la mosquita blanca. ¿Se acuerdan que esa tenía como una aguja? No tenía boca, tenía como una aguja que pica las bases vasculares, como las venas, y empieza a succionar el agua en la savia, el agua con azúcar que tiene la planta. Ahora, cuando se va, deja esa cañería abierta y llegan eh, las hormigas a comerse, a hacer como unas bolitas de miel y se llevan esta, ahí tienen esa famosa asociación. Eso es lo que ustedes saben. Ahí. Entonces, ahí es un buen método de monitoreo, pues, chiquillos. Si están subiendo hormigas, porque las hormigas son súper trabajadoras, nadie lo discute, pero también van buscando lo que es más fácil. Entonces, para ellas es más fácil buscar en superficie. Ahora, si ellas empiezan a subir al árbol, no es porque suban a ver qué trae por si pasa. También tienen en sus antenas, tienen receptores olfativos, aromáticos que les indican que ahí hay alimento disponible. Sí, ¿Ya? profe, son súper inteligentes, porque yo de donde estaban, llegaron con esos bichos, después estuvieron con la hormiga y después las cambié de lugar y se fueron para allá. Llegaron. Yo pensé que no Llegaron iban a igual. llegar, porque después de la No, lluvia llegan. quedó como limpia la planta, entonces dije, ah, genial, la mató la lluvia y no. Volvió No, la no. hormiga. No, Se demora porque son más chiquititas. claro, son inteligentes. Son muy inteligentes y tienen esta capacidad que, como muchos insectos, tienen esta capacidad de sentir aromas eh, que les indican dónde está el alimento. Ahora, si yo logro echar el chanchito blanco, elimino la hormiga.
Porque al final, gracias al chanchito, la hormiga se alimenta. La hormiga no va a ir a romper porque tiene otro aparato bucal. No tiene, no pincha. Hay algunas hormigas que son masticadoras o que llevan trocitos de hoja. Pero por lo general no tienen el mismo aparato bucal. Entonces, si freno el problema del chanchito blanco, si freno el problema de la mosquita blanca, si freno el problema del pulgón, voy a estar frenando el problema de la hormiga y eventualmente de hongo. Vamos a hacer acá. Ahí. Fíjate que ahí hay chanchitos blancos. Ahí se ve. El chanchito blanco pica, deja saliendo, sigue saliendo agua con azúcar y llega en asociación a este hongo que se pone negro, que se le pone al limón, que se le pone al naranjo. Y ese hongo finalmente afecta la capacidad de fotosíntesis porque tapa la hoja. Entonces la hoja no puede absorber el sol. Ahora, en cítricos, eso tiene que ver con otro insecto que se llama conchuela. Olivos, parrones, limones, naranjos, mandarinos, paltos, pueden eventualmente tener este insecto. No sé si alguno, las chefleras otra vez, los ficus, tienen eventualmente este insecto. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Fíjate que se ve como si fuera una lapa. Y se pegan en las ramas. ¿Alguno ha visto esto alguna vez? Sí, es súper Hay en, común en olivo. en durazno. ¿Lo has visto en durazno? Sí, tengo un durazno que, pucha, ha dado frutos, pero muy pequeñitos. Igual Claro, han estado dulces, pero cuesta. cuesta, claro, porque está peleando con el bicho, pero ahora ya Sí, sabemos lo que tiene. claro. Entonces, este bicho, este es el cuerpo de la hembra. Si usted levanta esta conchita con cuidado, abajo va a estar lleno de unos huevitos chiquititos naranjos. Esos son los hijos. Entonces la madre, la hembra, transforma su cuerpo y finalmente sus hijos quedan debajo. Queda como protegiéndolo. Esta coraza es impermeable. O sea, ningún plaguicida va a lograr traspasar, porque tiene un carbohidrato que se llama quitina. Ahora, en primavera, en diciembre, quincena de aproximadamente diciembre, empiezan a nacer. Entonces ustedes en diciembre pudieran eventualmente empezar a observar y van a encontrarse con las famosas ninfas. Ahí. Ahí levantaron una conchita, una conchuela. Y estaba lleno de estos muy pequeños. Se alcanzan a ver de vista, pero ahí hay muchos, muchos. Ahora, estos empiezan cuando nacen, empiezan a caminar por la planta. Entonces, ¿hacia dónde se mueven? Ahí hay ninfas que están naciendo. Esas naranjas que se ven ahí son las ninfas migratorias. Fíjate que la conchuela hizo un orificio, por ahí salieron y empiezan a caminar hacia la punta del brote. ¿Por qué? Porque en la punta del brote la planta está tirando agua con nutrientes. Entonces, si yo controlo esto en diciembre, voy a estar bajando la cantidad que va a pasar el invierno porque tiene una pura generación en el año.
hace este proceso solo una vez al año. Entonces, ahora no hay mucho que hacer, más que lavar las hojas, digamos, para botar la fumagina, el hongo negro. En olivo, en palto, hay distintos tipos de consuelo, pero todas funcionan bajo el mismo principio, digamos. Si yo logro limpiar la hoja ahora y en diciembre también, otra vez, Anasac, auspiciada por Anasac, también Anasac tiene un frasquito que dice Anasac Consuelo. Y se hacen 3 repeticiones cada 30 días. Se empieza la primera el 15 de diciembre, el 15 de enero, el 15 de febrero y el 15 de marzo. Porque ese más o menos es el periodo que nacen. No nacen todas al mismo tiempo. Nacen unas primero, otras después. Entonces, en este periodo de 3 meses yo puedo asegurar que al menos la población de insectos va a bajar de manera importante. Y el resto eventualmente yo pudiera eliminarlo con la poda. No me voy a adelantar a la poda, no voy a spoilear mi propia clase, porque después me saboteo y, y me enredo con lo que les estaba mostrando. Entonces, ahí tenemos manejos fundamentales para control de plagas. De ahí me queda mostrarle un poco más del chanchito blanco, del pulgón, para ir cerrando como las principales plagas. Al nivel que nosotros vamos a producir, no, la probabilidad de encontrar plagas importantes más que esa es difícil. O sea, no va a ser difícil que lleguen polillas o orugas, a menos que ya estemos en un espacio al aire libre más grande. Ahora, si alguno tiene problemas para identificar insectos, hay varias aplicaciones hoy en día que sirven para identificar insectos, sirven para identificar plantas, que me pueden ayudar también a saber, a identificar hongos también, que me pueden ayudar un poco más a saber qué es lo que tengo y para poder buscar la mejor alternativa de control. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Acá no, profe, gracias. ¿No? Si estamos bien, voy a hacer un break, chiquillos, que nos pasa volando la hora, para que puedan ir a tomarse un café, ir a tomarse un tecito, y nos vemos en unos 15 minutos más. Tengo las Ok, 21:17, 21:32. ya. Ok. Ya, chicos. Ya. Eh, Voy a reanudar, chiquillos. Voy a ver si hay alguien esperando. Aquí estamos, profesora, esperando. Ya. Gracias. Ya. Primero, ante todo, voy a responder una foto que llegó acá. Disculpe la persona que la mandó, que yo no la vi al tiro. La revisé ahora durante el recreo y Catalina mandó esta plaga en el limón. Ahí. ¿Se parece a la mía, profe, o no? Sí, es mosquita blanca algodonosa. Está la mosquita blanca, la que sale como en la ruda, en los tomates, y está la mosquita blanca algodonosa, que hace como, bien dice su nombre, este algodón. Ahora, el mismo principio tiene este aparato bucal que pica justo las venas, estas nervaduras que se ven ahí, y se alimenta de eso y eventualmente esto pudiera llegar a la fumagina y se ve algo de hongo, no sé si será efecto de la sombra o será el hongo que está llegando y eventualmente llegan hormigas. Entonces, para esto también sirve este extracto que veíamos en la primera parte, o sea, cuando hablábamos de esta mezcla que se hace con alcohol, con jabón y agua. Eventualmente el agua con jabón igual sirve porque es un jabón potásico, pero tiene la limitante que dura poco y el alcohol le hacía este efecto de respuesta. Así que esta es mosquita blanca algodonosa. Si la presión, yo eventualmente pudiera sacar hojas enfermas si no son muchas, porque
tampoco se trata de sacarle todas las hojas al árbol, digamos. Porque si se las saco todas, ¿cómo se va a alimentar? Si son algunas las más, o sacarlas más afectadas, botarlas, eliminarlas de nuevo a la basura y reforzar con unas aplicaciones cada 10, 14 días. Va a depender de la presión de la plaga. Si es poco, yo puedo espaciarlo a 10 días. Si es mucho, cada 7 días. Ahora, importante que uno rocee de abajo hacia arriba, porque ahí Catalina está mostrando la parte de atrás de la hoja. Ahí es donde está el insecto, no por encima. Fíjate, aquí esta otra hoja, ahí no tiene, porque no están arriba, están por detrás. Entonces, cuando ustedes hagan los monitoreos, las revisiones de sus plagas para ver si problemas, tienen enfermedad o no, tienen que buscar esos lugares, la parte de atrás de la hoja, la punta de los brotes, donde se intersecta una hoja con el tallo o donde viene saliendo un fruto. Esos son los lugares que ustedes tienen que ir revisando, digamos, para poder asegurarse si tienen o si no tienen el problema. Porque ese es un error muy común. Uno dice, no tengo nada. Lo que pasa es que uno no buscó dónde estaba finalmente el problema. Hizo una búsqueda que no, por decirlo en pocas palabras, que no sirvió de nada. Por aquí vienen llegando Dai. Que aquí al sustrato le está saliendo como un honguito. Eso es exceso de humedad, poca ventilación y poco sol. ¿En qué parte están estos maceteros, Dai? Hola, profe, Hola. están adentro de la casa, los tengo en el ventanal, Pero por dentro por de la dentro, casa. sí. Ya, y ahí le llega sol, pero hay ventilación. Le llega sol y claro, cuando abro el ventanal hay ventilación, pero están todo el día adentro. Ya. No hay que regar más. Primero no parar el riego, ¿Ya? porque mientras más humedad tiene, más se va a ir reproduciendo el hongo. Acuérdate que si está adentro, está con más temperatura, está más abrigadito que si estuviera afuera. Entonces ahí todavía no germina nada. Como no ha germinado nada, tal vez pudiéramos dejarlo afuera, sacarlo a lo mejor un ratito en la tarde, que se ventile, que tome sol afuera, y ¿Ya? volver a entrarlos para aumentar la ventilación y que se evapore un poco más de agua de ahí. Porque el ¿Ya? hongo, si hay mucha agua, va a haber hongo. ¿Y ese poquito de tierra lo elimino o la saco? Aquí ya había sembrado. Sí, ¿Qué sembraste aquí? tengo los ajos y un poquito más allá ya está floreciendo uno. Ah, ya, ya. Mira, puedes eliminar esa capa superficial y tirarle de nuevo, compensar lo que bajó con lo que tú sacaste. Porque el ajo igual tiene que mantener esa profundidad. Y Ya, los profe. ajos, ¿cuántos ya llevan los ajos sembrados? ¿2 semanas? 3 semanas más o menos. Sí, No, vamos para... menos de 3 semanas. Y nosotros empezamos el 17. Y los sembramos, sí, pues los sembramos después del 21 de mayo. Los sembramos con la cuestión de nuez. Mira, de 3 semanas, por lo menos, porque este mes ya lleva así, 3 semanas, pero poquito menos, ya tenemos brotación en los ajos. Que bueno, me alegra porque eso quiere decir que el sustrato es el adecuado, que está en una buena profundidad, que ha tenido un buen riego y la está respondiendo bien. Ahora que es bonito verlos cuando empiezan a brotar, porque como satisfactorio, me resultó, está saliendo bien. Ahora yo les dije que el proceso del ajo era largo. Así que eso así como podemos solucionarlo. Y acá, mira, Catalina mandó una Ya, foto profe, también. gracias. Ya, cualquier duda, Profesora, chiquillos, manden, dígame. hoy día es un día místico para la siembra porque hoy día parte todo lo que con la noche de San Juan, yo algo Sí, pues, escuché. ¿Usted había hablado eso hoy día? no había tocado el tema de la noche de San Juan. Cuéntenos, porque viene, es como bien agradable lo que alcancé a agarrar por ahí de una pasadita. Usted como experta ahí.
bueno, es que hay hartas corrientes de la agricultura que tienen mucho que ver con los ciclos lunares. Eh, y en el campo, bueno, hay una tradición, una larga tradición campesina con la noche de San Juan, pues de ritos, de que habían presencias con el caballero de los cachos largos, harta creencia campesina respecto a ese tema. Ahora, estaba en esta creencia antigua, bueno, lo que yo me acuerdo de haber escuchado como en mi casa, que era las papas. Tiraban esas papas peladas, semipeladas y con cuero, con chaleco entero, debajo de la cama, y el otro día eso te permitía saber cómo iban a venir, digamos, las cosechas a final de año. Eso es como lo que yo más manejo ahí del tema de la noche de San Juan. Ahora, hay harto que tiene que ver con la agricultura biodinámica, que tiene que ver con los ciclos lunares, con ciclos energéticos, porque finalmente ahora el 20 se celebró el Día de los Pueblos Originarios, el Huatipantu, pero finalmente tiene que ver como con un renacer, porque ellos lo celebran en el solsticio de invierno, porque ahí se marca el término del otoño, o sea, de la temporada antigua, y empieza toda esta renovación de la naturaleza, con este receso y esta brotación, este renacer en primavera. Entonces también tiene que ver también con el solsticio, que eso es lo que marca finalmente el año nuevo para los pueblos originarios, porque eso era lo que ellos se regían por estos ciclos del largo y de los días, el largo del día de la noche, que les permitía a ellos finalmente determinar cuándo empezaba un ciclo y empezaba otro. Entonces, ahora en estos ciclos de otoño se descansa la tierra, pero se sembraban, sí, el clásico que los ajos se siembran en junio, sin dejar de considerar que se pueden eventualmente sembrar en mayo o se pueden sembrar en julio, hasta agosto eventualmente. Pero tiene que ver más que nada con este tema del solsticio, la cantidad de horas de luz, porque las plantas, ahora nosotros tuvimos la noche más corta, o sea, el día más corto, pero ahora nosotros vamos a ir empezando a alargar los días. El ciclo termina y vuelve a empezar. Para la siembra, bueno, todos dicen que es con luna nueva. Ciclos biodinámicos hablan de la luna nueva. Para hacer siembras, para hacer podas, para hacer trasplantes. Ahora, sin perjuicio de que yo lo pueda hacer en cualquier otra época del año. Porque eso ya está como la agricultura intensiva, siembra o cosecha en cualquier época con cualquier luna. Pero si uno quiere apegarse como una agricultura más en concordancia con los ciclos naturales, yo lo busquen, se llama agricultura biodinámica. Y ahí habla harto de esto de los ciclos lunares, y de los marcos de las estaciones, y las mejores en los calendarios lunares para sembrar. Que ahí tienen como para ir compensando con la agricultura tradicional. Eso, a ver, quedó acá, me parece, otra foto de el limón. Me gustó esta foto porque está mirando la planta desde abajo. Gracias, Catalina, por esta imagen, porque, mira, y ahí está marcando las hormigas y la mosquita blanca algodón. Ahora, si yo lo hubiera tomado esta foto desde arriba, veo una planta sana. Entonces, también que sea un indicador cuando el árbol tiene pocas hojas. Porque en un cítrico sano, en un limón, en un naranjo, en un mandarino que está sano, yo no, si me paro en un lado del árbol, no puedo ver traspasar hacia el otro. O sea que el follaje y la cantidad de hojas es tan grande que no voy a poder ver al otro lado del árbol. Entonces, cuando los árboles empiezan a perder las hojas, ya es un síntoma de que el árbol tiene alguna infestación importante. Acá veo Paula. Paula muestra aquí estas como quemaduras en las hojas. Ya, eventualmente esto puede ser falta de nitrógeno. Paula, ¿usted le ha echado fertilizante a esta planta alguna vez o algún mejorador de suelo?
No, nunca. No, ¿O está con nunca. la tierra que la trasplantaste nomás? Sí. Ya, échale humus. Humus. Porque la combustión mientras para que Gabriela haga fuego, entonces. Échale humus. El humus de Ya. lombriz, no sé, yo creo que una media taza, porque me da la Hay que impresión que debe echarle tener un humus. vaso de agua grande. Échale Media media taza. taza, sí, y se la echa encimita nomás y riega. Ah, ya. Porque a veces el Ven, no, 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 síntoma, nada. Usa mi hay un muchacho cuidador. por ahí, a veces No escuché dónde hay, estaba la otra persona hablando. espere. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. A veces, voy a volver a compartir la imagen. Las plantas marcan sintomatología cuando les falta un nutriente. Acuérdenme para el miércoles mostrarles unas tablas que hay con eso. Entonces, son imágenes que te dicen si la hoja tiene, por ejemplo, se les empieza a quemar o a poner café por la orilla, nitrógeno. Si se empiezan a poner muy amarillas es porque le falta magnesio. Si se empiezan a motear es porque le falta esto otro. Ya, Porque no siempre van a ser hongos. ya. Las Pensaba lo deficiencias mismo. Como que, nutricionales también. ya. Te causó duda de que no tenía nada y que tenía esto igual. Sí. Y aparte ahora estoy mirando todas las plantas. Sí, porque, claro, el suelo se desgasta también. O sea, los nutrientes Mm. que tiene en el suelo, la planta los va sacando de ahí. Imagínate esta imagen. ¿A cuándo va creciendo? Cuando tú vas al súper, antiguamente, oye, si el otro día pensaba eso, yo me acuerdo cuando era chica iba con mi mamá y mi papá al súper una vez al mes y comprábamos como para todo el mes. Hoy en día uno va como, vas a comprar algo al pan y lleva algo que te falta. Pero piensa en la siguiente imagen. Compraste toda tu despensa a fin de mes y durante el mes vas cocinando, vas ocupando lo que tienes. Pero llega un punto en que la despensa se acaba y ya no tienes de dónde sacar. Entonces tienes que abastecerte otra vez. Al Sí. suelo le pasa exactamente lo mismo, porque el suelo tiene Mm. nutrientes. Están los minerales, hay el nitrógeno, el fósforo, el magnesio, el potasio, el calcio, el azufre, etcétera. Pero el suelo, la raíz, las está sacando, porque se está alimentando de eso. Y lo está transformando en hoja, en tallo o en fruto. Entonces, eso se llama la extracción de nutrientes. Me estoy alimentando de aquí, saco lo que tiene. Entonces, uno tiene que devolverle al suelo lo que la planta sacó. Por eso cuando hablaba Gabriel en estos videos que hemos visto de él, habla de que por lo menos una vez al año yo tengo que echar compost o echar humus de lombriz, Ya. porque de esa forma yo le voy a estar devolviendo al suelo lo que mi cultivo sacó, Ah, ya. ¿ya? Sí. Imagínate ya, lechuga, vamos a hacer lechuga. La lechuga para formar hoja saca nitrógeno del suelo, que a lo mejor yo lo eché el nitrógeno como purín de ortiga, a lo mejor le eché guano, le eché el humus de lombriz. Esa lechuga formó hojas y yo me las comí. Entonces, finalmente, la extracción de nutrientes terminó en una rica ensalada. Entonces, para poder, el suelo ya no tiene 10 de nitrógeno, a lo mejor el suelo tiene 5 de nitrógeno. Si yo no fertilizo, el próximo año va a ocupar esos 5 más y va a quedar sin nitrógeno. Entonces, cuando quiera sembrar la tercera vez, todas las plantas no van a crecer, van a Claro. estar más chicas, claro, porque las pobrecitas están ahí alimentando de lo poco y nada que les quedó. Entonces, yo Claro, les di ya le un poco, saqué de todo. claro, les sacó todo. Mm. Entonces, para los que, bueno, a todos les llegó el humus. Sí. A las plantas que tengan en su casa, como ornamentales, échenle un par de cuchillos maceteros chicos, unas 2 cucharaditas de humo, macetero más grande, una tacita, y van a ir viendo la respuesta de la planta después de post-fertilización. Pues se van a activarse las hojas, se van a poner más grandes, más bonitas. Entonces, acuérdenme el miércoles para que veamos los síntomas de las deficiencias nutricionales. Ya. Para que también, porque no todo es hongo, no todo es enfermedad. A veces hay cosas que a veces hay cosas que se solucionan mejorando la nutrición.
Ya. A ver, mostrar algo rápido acá. Profe, No ¿cuánto sé si hay cuesta o cuánto cuesta aproximadamente ese saco de humo de lombriz? Mira, el otro día es que hay distintos valores. Veamos. Si uno lo compra en el Easy o en el Home Center, ¿es como lo mismo que comprarlo en cualquier parte o es mejor comprarlo en Sí, una parte? sí, porque mira, aquí voy a mostrar. Son empresas que se dedican a la producción de humus de lombriz. Mm. Ahora, si alguno de ustedes tiene patio y quiere comprarse un núcleo de lombrices, mejor todavía, porque la ¿Un qué, pueden ir profe? alimentando. Núcleo, Núcleo. mira, espera. Mira, se llama lombriz roja californiana. Entonces tú compras un núcleo de lombrices, que es una familia. Vienen hembras reproductoras, mira, aquí están en Mercado Libre. Entonces hay unas cajitas que venden en el home center, o yo eventualmente puedo hacerle un cajoncito de madera. La idea es que no quede con mollo porque no se me bendiga. Y si uno tiene gallinas, por favor manténgalas lejos, porque las gallinas se las hacen chute. Yo aquí estoy peleada con mi vecino de la esquina por culpa de sus gallinas, que yo les conté que un alumno me había regalado un núcleo, Sí. y las gallinas estaban ahí comiéndose mis lombrices, se comieron la mitad, así que me enojé con el vecino. Que agradezca que no sé matar una gallina, porque si no me la habría comido. Eh, se venden así, dice núcleo. Entonces el núcleo vienen las hembras fértiles y vienen otras más integrantes de Son la colonia. caras. Sí, pero vienen 200 lombrices. Ah, Entonces viene un núcleo, vienen las hembras, vienen las semillas y son los huevos. Y esas tú las puedes ir alimentando. Entonces esas lombrices se van a ir reproduciendo con el tiempo. En el verano podéis estar sacando humus cada 15 días. O sea, a lo mejor uno no lo va a ocupar todo en el verano, pero sí uno lo puede guardar para fertilizar en invierno. Y siempre tiene. Ahora, si uno quisiera comprar humus, ¿Y uno de esos bichos se los puede echar a la planta misma? también eventualmente puede ser, pero si no tiene un buen riego y si los orificios del macetero son muy grandes, se te van a escapar si le falta agua a la planta. Porque Ah, las lombrices siempre tienen que estar húmedas. En ya. un suelo seco las lombrices se mueren o se van. Pero eso haría que mi sistema haya un buen movimiento en el suelo, digamos, que tenga una buena aireación y que vaya fertilizando al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, si alguno quiere hacer cultivo en el suelo, y en el suelo hay lombrices, y no son todas iguales, esta es como más chica que la lombriz corriente que uno ve. Esas lombrices igual dan una feca, pero no es tan de buena calidad como la del humo de lombriz, porque ese es finalmente el humo, pues la caquita de la lombriz. Entonces, así eh, queda la materia orgánica que tú le tiras. Se queda reducida esto como esta tierra negra, que es puro nutriente. Ahora, en el mercado, acá miren, ahí tienen un saco de 3.290 pesos. A ver, veamos cuánto lo tiene el tío líder, porque acuérdense que esto venía por litro. Em, no me funciona. Déjenme buscarlo acá. Para que tengan una idea de los precios, porque dependiendo de la cantidad de litros que sea el envase, va a ser el precio del producto, pero algo ya de 5 litros acá, me fallan los ojos, 10 litros. Profe, yo he visto una variedad que tienen como 3 pisos. ¿Cómo? Y, por ejemplo, unas vermicomposteras que donde ponen Ah, ya, las lombrices sí, y que tienen como 3 bandejas. sí, Entonces,
no entiendo mucho cómo funciona, porque yo nunca, como que ponen la comida en la primera arriba y le ponen las lombrices. Y después como que tiene hoyitos, pero parece que no sé si cae solamente el humus que hacen o te cae la Sí, lombriz y después cómo se separa. ¿Cómo lo hacen? es que Hay que tiene separar unos como hoyitos, una por... es con cómo sacarlo, porque es como asquerosito igual Tipo, estar agarrando las lombrices con la mano, que la vermicompostera, como usted dice, tiene 3 niveles. Entonces, yo claro, voy cambiando la bandeja porque va cayendo el humo a la bandeja de abajo, a la última, a la de más abajo. Y yo voy dejando la caen lombriz, las lombrices abajo, igual no, caen. no, no alcanzan a De- caer. No, mira, la próxima Ah, clase les ya. voy a mostrar un video del manejo de la vermicompostera, porque es como la misma del compost, Ah, como súper. sí, para que tengan una idea cómo funciona. Pero mira, aquí este saco es de 25 kilos y son 20.000 pesos. Ahora, con eso tienen para mucho rato, porque uno no le echa un saco, porque también la cantidad de nutrientes es muy alta. Y acuérdense que la planta va a mostrar una respuesta cuando le falte y cuando tenga demasiado. Entonces, así como hay, em, Profe, y por ejemplo, si yo tengo ese saco de humus y no sé, no lo ocupo en más de un año, ¿eso no tiene fecha de vencimiento? no, no porque es materia orgánica que ya está descompuesta, que se maduró. Ah, ya. Entonces ahí no es como un nutriente que, no sé, como los alimentos de uno que se descompone. Eso puede estar un montón de tiempo. Ahora, si alguien quiere experimentar, compre guano rojo de gaviota. Es El verdad, guano rojo de gaviota es súper bueno también. es que todos esos nombres así como compre caca de gaviota. ¿Sí? Es como raro, compre caca. Claro, Sí compre. la venden. Eso No, yo en serio, estaba pensando, ¿el humo es la caca? tipo, en la caquita de la Ah, lombriz. ya yo prefiero Sí, comprar el saquito. Po, sí, sí. que compra la lombriz. Sí, porque igual es En materia la orgánica de... vermicompostera, ay, estamos hablando de todo. Que en la vermicompostera igual da un líquido. Sí, Ya, sí. eso una vez a mí me regalaron. Conozco una persona que tiene y tenía mucho líquido, nos regaló. Pero no sé, lo que he leído es que no se puede poner como directo a la planta. Parece que también hay que como diluirlo en agua. Al final Sí, como que no lo usé. sí, también se diluye porque del proceso de la descomposición sale una parte líquida, que también viene Claro. con exceso de nutrientes, viene con mucho, entonces uno lo diluye, igual que el purín de ortiga. Hay una cuestión que se llama té de compost y té de guano, para seguir en la línea de las fecas, para no... Me acuerdo que en la universidad nos hicieron hacer, fuimos a la lechería, sacamos unos sacos, de estos sacos paperos rojos, con guano de las vacas, y lo amarramos y lo echamos en un tambor de 200 litros con agua. Y fue el mismo principio de un té en bolsa. Entonces, ese después, todos los nutrientes quedaron diluidos en esa agua. Sacamos el saco, estrujamos la bolsita y diluimos ese té de guano o té de compost, que finalmente al estar diluido en agua es más fácil para la absorción de las raíces que si tuviera que echarlo seco y diluirse en el suelo. Se puede echar a la hoja directo, foliar. Claro que en el espacio reducido no lo recomiendo por el olor, pero tiene un muy buen efecto. Entonces uno pudiera, por ejemplo, hacer té de coco y eso diluirlo y echarlo en el riego. Y funciona Ya. súper bien, porque son como bombas de nutrientes. Claro que muy concentrada también va a causar un efecto tóxico en la planta, porque es un exceso. Claro, tiene que ser Entonces, poco. sí, tiene que ser controlado. Entonces, voy a anotar aquí que ver eso el miércoles, antes de ver la poda.
el miércoles me gustaría que empezáramos a ver la poda y que ojalá tuvieran los que tienen, porque no a todos les llegó la banda, pero los que tengan la banda y tengan tijeras de podar, para que veamos un poco cómo se hace la poda de esta planta y manejar un poco la técnica, el ángulo de corte y eso. Si es que si alcanzamos, porque para ver ese tema de la fitotoxicidad y de revisarlo bien, para no confundirlo con un ataque de hongo o una enfermedad en la planta. Eso. Hoy, ¿cómo se nos pasa la hora? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Tenemos muchas consultas. Me imagino. Yo, profe, Dígame. puedo dos cosas. Mire, Dígame. la primera es que, bueno, yo no revolví todos los días la ortiga ¿Ya? y no tiene como esa espumita o algo así. El olor está, pero así, muy hedionda. Podrido. Sí. Sí. Ese ya no sirve, ¿cierto? ¿La tengo que botar? Pero nunca burbujeó o no, Sí, sí, no te burbujeó va, en no- algún momento. ya, entonces ya es un purín. Pues la hoja ya se deshizo, ya se ve la hojita Sí, de la ortiga, se deshizo sí. completa. Sí, yo ya la revisé ahora hace poco y le hacía así, está como solo verde. Sí, Debe tener, sí, muy poco, casi nada. ya, entonces eso ya está, eso ya es un purín. Ya, esa Ahí es está como la completo. vitamina. Sí, ahí tú tienes vitamina y inoculación de microorganismos del suelo. Entonces eso Ya. hay que diluirlo. En lo que usted me dijo delante, que puede ser con unas 2 tazas de agua sobre esa, porque igual no es tanto Por una. tampoco lo que hay. Sí, Ya. sí, hay que diluirlo. Y eso al suelo. Y eso se lo pongo a los árboles de mandarina y limón. Sí, O a lo que yo tenga, si quiero. a lo que si tú tienes, por ejemplo, plantas adentro de interior que estén un ¿Sí? poco, se lo echas a esas, Ah, porque a lo ya. mejor es tan poco que no te conviene echarlo a los árboles afuera, porque no vaya a llegar a la profundidad de la raíz. A lo mejor ahora para ver el efecto te conviene echarlo en las plantas de interior, Ya, porque tienen ya. menor profundidad el macetero. Ah, ya lo entendí. Ya. Y la otra consulta es, ¿tendría que hacer otro de eso o definitivamente para ese hongo que tiene el limón? Porque lo que me causa curiosidad es que el limón sí le están saliendo hojas nuevas. Sí, Están como porque los cafecitas, limones, pero tienen, sí, es como que está, y tiene flores también. Como sí, que, porque el limón es una planta como extraña, porque se cosechan en invierno y también y puede que empiezan a esté florecer en enfermo, invierno. pero igual uno dice, está enfermo, porque para mí está enfermo. Sí, Y a pesar de eso tiene hojas nuevas, le están saliendo florcitas y todo. porque mira, de repente la cantidad de hojas o de órganos enfermos no son tantos, entonces la planta también insiste en seguir trabajando. Mm, Entonces ahora hace esta acción con el jabón, con el alcohol, ya, porque el hongo se va a ir a los brotes y ya, la mosca también. Entonces aprovechar que están saliendo estas hojitas nuevas para ir protegiéndolas. ya. Eso. Ya, entonces voy a hacer eso, profe, gracias. Sí, y ahí nos cuenta, pues nos manda fotos, nos muestra cómo va andando el proceso. Igual Ya, nos quedan como 2, 3 semanas más de clase. Deberíamos tener un efecto, observar algún cambio en el tiempo que nos queda. ya. Ese video del jabón está en el mismo WhatsApp, ¿verdad? Sí, no, yo se los voy a mandar ahora. Ah, ya, gracias, profe. Sí, yo se los voy a mandar ahora. Gracias. Ya, si no hay dudas, si no hay más dudas, si no hay más consultas. Mira, por ahí alguien dice que le saca las hojitas enfermas cuando estábamos hablando de la cloca del durazno y que le resultaba. Sí, funciona súper bien. En virtud Ah, de la ¿podría hacer hora, eso también? sí, sí pero no le va a sacar todas, digamos. De las que Ah, estén más no. enfermas, porque hay unas Ya, que tienen más que otras, sí, y sí, algunas que tienen la mosca y que tienen el hongo. Esas sacarla, sí. eliminarla en una bolsa que se la lleve el camión. Ya,
Sobre las otras que tienen menos hacer el tratamiento. Ahí Ah, andaríamos ya, como profe. reforzando. Ya. Y el control sería más integrado, digamos. Iríamos como a aplicar algo y a eliminar órganos enfermos. Entonces así reforzamos la acción que queremos conseguir. Profe, Dígame. disculpe, yo le mandé una foto recién, estoy en la duda porque tengo un manto de Eva, se llama este de hojas grandes, ¿cierto? Déjeme mirarlo aquí. En el WhatsApp. Déjeme verlo. Ahí. Ya, ahí sí. Esa. Esa. Estoy en la duda con lo que hablamos hoy día. ¿Eso será lo que... No sé si se está secando o tiene esta cosa? Pero es como un polvillo que tú lo pasas y sale como un talco, como una ceniza. No, O es propio de la hoja. Entonces, Y- eso tiene más pinta de ser que le falta algún nutriente. A Prueba ver, también con el humo. ya, le voy a echar un montón. Sí, porque yo Sí, la limpio y no le sale. no le sale nada. Entonces, a lo mejor en el macetero en el que está, la planta que ya está grande, tiene harta raíz, extrajo todos los nutrientes que él solo tenía y esta es una respuesta a la falta de. Ya, perfecto. Entonces, no está de más hacer una aplicación. Ahí Julio manda las papas, tizón de la papa. Ese es un hongo antiguo. Si quiere lo vemos, lo repasamos el Julio, acuérdame, Ya, para que lo profe, veamos para que lo veamos el miércoles, miércoles. porque el tizón, No sí, tiene más. el tizón, ahí en la zona central hay tizón temprano, acá en el sur hay tizón tardío, que finalmente es una necrosis en la hoja. Profesora, Dígame, dígame. ¿Alguien me habló? Paola, parece que usted me estaba hablando. Sí, alguien me habló. Bueno, ya muchachos, en virtud de la hora, voy a dar por terminada la clase. Dudas, consultas. Ahí volvió Paola, profesora. dígame, Ah, ya, buenas dígame. noches. Quería hacer una consulta. Nosotros tenemos un limonero que no tiene más de 1 metro y queríamos saber cuánto humo le podemos agregar. Porque ¿Está en la macetero o hoja está en tiene tierra? en tierra. Mándame una foto, Paola. Mañana cuando haya luz, trata de tomar o pedir que ¿Ya? alguien le tome una foto que se vea como el arbolito completo y que se ¿Ya? vea el lugar donde está, para Sí, calcular más o menos la cantidad. sí, porque es un terreno. Yo soy de Caldera, de la región de Atacama. Ya, ya, Entonces tenemos un terreno donde tenemos ahí unos arbolitos y queríamos saber cuánto humo podemos echarle a eso. Ahora no compramos una higuera. ya. Entonces queríamos saber cómo para poder irlo nutriendo y todo. Y tiene la hoja amarilla. Entonces La por eso higuera. queríamos. No, el limón. Sí, no, sí, porque también el limón empieza a botar hojas. Sí, siempre tiene hojas, pero va botando las hojas más viejas. Ya, Entonces se va destiñendo, digamos. ya, Pero mándame fotos para ver el lugar donde está y el tamaño un poco de la planta para poder buscar la mejor mezcla que podáis hacer. ya. Sí, porque igual Para, tenemos riego por goteo. ¿ya? Entonces, como para ir viendo con qué vamos nutriendo y para que vayan creciendo mucho más rápido. Sí, sí. Sí, y ahí, bueno, si tiene fotos del goteo, no sé si será con temporizador, si es como un kit como el que les llegó. No, Si hay se activa 2 veces a la semana, porque está con un bin y ahí, bueno, 2 veces a la semana se va al terreno y se
se abre para poder humedecer toda Regar. la tierra, regar. Ah, de repente podríamos hacer un experimento de estas bolsitas de té de guano y tirarle el guano al vino, ese té. ¿Ya? Entonces lo vaya aplicando en el riego, los riegos constantes. En todos los riegos le vaya echando una parte de fertilización. Porque Ya. si está regando del agua que tiene este contenedor, se puede diluir ahí mismo, digamos. Y salen Ya. partes iguales para todas las plantas, porque todas van a estar recibiendo una parte del nutriente en forma líquida. Ya. Y ahora ¿Ya? cuando subamos al terreno le voy a mandar una foto, porque como Ya, está pues, en el desierto en realidad, así que ya, ahí le voy pero a mandar precioso una, sí, y ahí le voy buena a mandar zona. una foto. Sí, Ya, sí, es para poder tener ahí una plantación, o sea, un terreno con harta vegetación, que es lo poco que se da acá en la zona. sí, pues ahí tiene olivos, cítricos, chirimoya, papaya, em, higuera, tuna. Sí, Tiene harto ahí para la zona. Ya, ya, chiquillos, ahora sí. ya, muchas gracias. Buenas Genial, me noches. encanta que tengan hartas dudas. Voy a estar ahí esperando fotos en el WhatsApp. Julio, que no se le olvide el tizón. Por ahí que estábamos hablando de las deficiencias, también acuérdenme, el miércoles lo tengo presente para ver eso. De la Y, vermicompostera. y la vermicompostera también. ¿Ya? Sí. Eso, chicos. Bueno, me despido. Les deseo que tengan una excelente jornada mañana y nos estamos viendo el miércoles. Profe. Gracias, Nos profe. veremos. Que estén bien, chicos. Gracias, profe. Buenas Chao, chao. noches. Buenas Gracias a noches, todos. gracias. Chao, chao.